Gracias, José, por la intervención. Sí, abres nuevas vías de cómo es que se podría abordar nuestra realidad boliviana, la cuestión y si lo tienes el material en digital, invitarte a que puedas compartirlo al grupo de WhatsApp de este autor que mencionaste. Suena bastante interesante estudiar, aunque si no me equivoco en la última parte de tu intervención indicabas que abogaban por una democracia de corte liberal. Sin embargo, no está de más que lo pudieras compartir mínimamente el título del libro y los autores para que, y si puedes, toda la obra para que podamos un poco más empaparnos y en próximas ediciones también trabajar sobre ese material, si se puede, ¿no? En este caso, pero hablar acerca del populismo y demás, bueno, de nuevo nos lleva, ¿no? A esas figuras constantes de retornar hacia los caudillismos, estas figuras indispensables que desde vistas spenglerianas podríamos llamarlas los cesarismos como tal, y desde esa vista cuando aparece dice este tipo de figuras salvadoras, milagrosas y que por arte de magia pueden recomponer lo que es el destino de un estado, de un país, de una nación, es el principio del fin, dice, ya están ahí en proceso de decadencia como tal el Estado y justamente porque abogan por este tipo de salvador, entre comillas, es que ya pues una vez que él muere, con él muere también ese proyecto, pues no hay otro. Incluso los mismos las mismas líneas cesaristas anulan una posibilidad de liderazgos posteriores, lo que ha sido el caso del actual Evo Morales, que ha eliminado, vamos a decirlo políticamente, a bastantes potenciales sucesores, no solamente de su línea en el Chapare, sino de otros gestores que hoy por hoy podrían haber respondido de mejor manera y quizá de mejor manera que lo que es la figura de Andrónico o lo que fue la figura de, ya no me acuerdo cuál era el candidato del MAS, del Castillo, pero algo más se hubiera hecho. Pero justamente por estos procesos de populismo es que pues se ha llegado también hasta estas instancias, hasta estos límites críticos. Por otro lado, resulta interesante cómo es que al hablar ya en sentido multipolar, ¿cuál será el destino post-Putin? O sea, porque él es finito, él en algún momento va a tener que dejar esta vida. Muchos ya se preguntan, Putin está entrando en años, ¿y quién lo va a suceder? Para no hablar de un putinismo, ¿no? O en el caso chino ya es un poco más medido. Si bien Xi Jinping es presidente vitalicio, cuando muere ya tienen allá, diríamos, los mecanismos para mantener la continuidad del proyecto chino. El proyecto ruso es un poco más ambiguo y todavía está ahí a ver quién asumirá luego de que Putin parta de esta vida. Y algo similar se ha planteado no tanto en la Cuba de Castro, pues, si bien su hermano en este instante continúa, digamos, esta línea que ha dejado, esta herencia que ha dejado Fidel Castro, no es lo mismo. Y sin embargo, pero hasta cierto punto es rescatable. Y un caso más actual es el caso del famoso chavismo, ¿no? Y cómo es que a la muerte del caudillo, ¿cuántos años ya está el proceso venezolano todavía en pie? E incluso algunos dicen, con todo este nuevo movimiento de tratar de descabezar al proceso venezolano con la figura de el Maduro, es raro que nadie hable de madurismo, ¿no? Pero incluso si lo descabezan, pues ahí está otro, ahí está la vicepresidenta Daisy y luego está otro y otro y otro, como para decir que
el caso, más allá de que a uno le guste o no esté en contra o a favor ideológica del proceso venezolano, al parecer ahí se ha desarrollado un poco más este sentido que ha trascendido lo que es la propia figura populista de Chávez. Esto ya en el correr de los años, de nuevo esta tesis se va a poner a prueba. La tesis, la historia la va a poner a prueba para decir si verdaderamente el proceso venezolano necesita de un líder mesiánico como tal para continuar con su desarrollo o ha tomado la autoconciencia de comenzar a velar por sí mismo, incluso cuando descabezan a los supuestos caudillos de este proceso. Algo similar habría estado pasando sin que nosotros tengamos mayores atisbos acerca de esto en el caso iraní, cuando ya se anunciaba la muerte del ayatollah, cuando estaban en esto de la guerra de los 12 días contra Israel, se indicaba que el ayatollah ya había mencionado mínimo mandado lo que son las 3 sucesiones a su muerte, en caso de que fuera abatido por lo que era la inteligencia israelí. Entonces, mínimamente ya estaban ahí 3 dispuestos a continuar con ese proyecto. Y quién sabe si su músculo, vamos a llamarlo político, allá también es un político teosófico, podría garantizar lo que es una continuidad del movimiento iraní en la línea del Islam como tal. Bueno, son pero figuras y ejemplos de cómo es que se ve que incluso estas líneas del populismo describen ejemplos, no sé si serán tan actuales, pero algunos de ellos son bastante, diríamos, rompen con el esquema que anteriormente se nos ha dado. A ello agregar también las posiciones que han horadado también los actuales 20 años que ya están por culminar de lo que es el MAS. Influencias de carácter woke, incluso podríamos atrevernos a pensar y poner en cuestión esto de la despatriarcalización. Pues en qué consiste, no, o era solamente un eslogan para anular lo que era la posición masculina como tal y dar más relevancia hacia lo que podría ser una posición femenina. Bastante interesante ha sido que en estas últimas etapas de, sobre todo post la primera elección que se ha tenido, figuras femeninas de lo que es del área gubernamental ya no tengan tanta fuerza de voz como antes. Bastante llamativo y bastante que lleva a posicionar nuevas cuestiones. También pensar, ¿no? Que siempre se ha visto hacia lo que es el carácter popular o acerca de aquello que se entiende solamente como masa, a la que hay que educar, a la que se puede utilizar, a la que se puede en tiempo electoral llevarla como voto campesino u otro. Incluso este tipo de posiciones pues subsume lo que es la cuestión de la humanidad de estas personas, más allá de que tengan o no tengan una instrucción de educación superior, son bolivianos como nosotros. Entonces, ¿cómo incluso nos podemos relacionar con ellos para entre todos construir un proyecto propio? Y si en últimas, mmm, ¿hasta dónde podría ser eso? ¿Cuáles son los límites? Todo eso tendría que volver a comenzar a hacer de nuevo una reestructuración de todo esto. Porque hasta lo que nos ha dado como realidad boliviana y como ejercicio de la política boliviana no nos basta. Y la pregunta que lanzaba José acerca de, pues es una gran pregunta. ¿Qué es democracia? Pero no en sentido genérico, no en sentido como a veces se lo toma académicamente. Bueno, hay tantos libros de democracia, léetelos y ya vas a saber lo que es la democracia, que no se trata de esa cuestión teórica, no se trata de simplemente resolver un problema o un examen acerca de lo que sería la democracia. No sé,
al no tratarse de un examen teórico de lo que se trata la democracia, es que quizás la posibilidad de que la población boliviana misma tenga que comenzar a desarrollar este tipo de cuestión para responderla, para decir qué tan democráticos evidentemente somos y si hemos madurado en esta tradición como tal o tenemos que optar, esto incluso en contra de lo que podría ser mucho de lo que es el área regional, hablo de Sudamérica, podría ser algo pues ya a contrabandera de todo. ¿Quién no podría estar de acuerdo con el régimen democrático en cualquiera de nuestros países? Y sin embargo, desde las vistas para ya hablar de una soberanía como tal en un Estado, habría que comenzar a desarrollar lo que es un propio tipo de democracia en función de los intereses estatales como tal. Desde esta vista, por eso, no es descabellado ya pues solamente rechazar este tipo de manuales o este tipo de observaciones u objeciones del carácter de la democracia, vamos a llamarla solamente formal, de la democracia genérica, de la democracia que solamente tiene un corte de sentido universal, pero que en su universalidad pierde todo sentido para un Estado concreto como tal. Una tarea pendiente que quizás en los próximos, vamos a llamar, esto no es una cuestión solamente de meros meses, sino cuestión de años, habría que comenzar a desarrollar de manera seria para tratar de salir de este embrollo en el que está metido la realidad política boliviana. Anatoly levanta la mano de nuevo, adelante. Compañero Heinz, bueno, yo quería decir que al contrario de lo que a veces de manera velada se entiende por democracia, en realidad nunca he llegado a entender qué es lo que el liberalismo nacional entiende por democracia, y yo lo interpreto de esta manera. En la democracia griega estaban los ciudadanos, que eran patricios con privilegios, que tenían esclavos. Ellos eran los que decidían en asamblea lo que iba a hacerse o no en la polis. Eso era democracia. Ahora bien, si lo traemos al tiempo presente, dentro de nuestro contexto, estos patricios son los poseedores de los medios de producción, son la burguesía criolla. En términos liberales, hablamos de que sea la burguesía criolla la que se haga cargo de las decisiones del Estado. En ese esquema, el Estado a lo que se va a dedicar a partir de la próxima gestión es a defender los intereses de esta burguesía criolla. Así funciona la democracia liberal. No hay más ahí. Lo otro, lo que critica la democracia liberal es el populismo. ¿Qué es el populismo? Es esa voluntad de algunos políticos de hacer cosas o hacer promesas que de alguna forma intentan cumplir para el beneficio de las vastas mayorías de las bases populares. Eso, en el marco ético liberal, eso es malo. ¿Por qué? Porque es malo ayudar al pueblo a desarrollarse y a crecer. Obviamente, el liberalismo dirá, porque es mejor ayudarlos a pescar, enseñarles a pescar que darles pescado. Pero si vemos los datos, en la época reciente es cuando más empresas unipersonales se han inaugurado en el país. Otra cuestión es que el gobierno del MAS como tal nunca tuvo como perspectiva un proyecto de desarrollo en el sentido mercantilista. Ellos optaban por el vivir bien. ¿Y qué es el vivir bien? Es la agenda climática de las Naciones Unidas. Eso es otra historia. Estoy hablando de que nuestro país, por definición, está prohibido para desarrollarse en términos industriales y tecnológicos. Por tanto, algo que sería tal vez innovador en nuestro contexto sería el desarrollo de un país que fomente la unidad nacional. Esto en la práctica suele hacerse con partidos políticos que hayan un enemigo exterior contra el cual combatir, lo cual genera la cohesión en el país, pero en su lugar nosotros tenemos enemigos interiores. Y hablo específicamente de nuestra
burguesía agroindustrial de Santa Cruz, que fomenta valores locales en contra de la identidad nacional. Lo que yo no sé es de qué forma el nuevo gobierno va a aplacar a esta visión o por lo menos la va a manejar para que evitar que Santa Cruz no se independice, porque ese en el fondo es el proyecto cruceño.